¿No? Yo creo que para zanjar este asunto de la forma más rápida posible, estamos ante una falsa dicotomía. Es decir, no hay necesidad de escoger entre el mitos y el logos. No se opone el pensamiento científico al pensamiento mítico. ¿Por qué? Porque vamos a conceder que en parte los mitos tuvieron que ver con una explicación del cosmos cuando aún no se sabía o no se conocía científicamente cómo funciona, si es que hemos llegado a saber del todo cómo funciona. Pero bueno, supongamos que en parte fue una explicación. Si solo hubiese sido eso, en el momento en el que la ciencia aparece, el mito hubiera tenido que desaparecer. Podemos decir que se devaluó, pero no podemos decir que desapareció. Y no puede desaparecer porque en el fondo, más que tratar de explicar, el mito lo que hace es expresar algo que no se podría decir de una forma cuantitativa, aritmética, matemática. Nosotros podemos saber a qué distancia está la luna, podemos saber de qué está compuesta ella, eh, podemos inclusive llegar a pisarla. Muy bien. Pero eso no descalifica el poema de Sabines cuando nos dice que nos bebamos la luna a cucharadas. Bueno, evidentemente, ese conocimiento científico de la luna se refiere a una cosa y decir que nos podemos beber la luna a cucharadas es una forma de expresar algo que no es en realidad ni falso ni verdadero. ¿Tú dirías que eso es falso o verdadero? En realidad es una manera de expresar algo que no se podría decir de otra forma. Y esa es la razón de fondo por la cual los mitos no han desaparecido. Han cambiado, han mutado, hoy tienen un carácter diferente, pero no pueden dejar de existir porque son una forma muy particular de expresar algo que es particularmente humano y sobre todo de buscar un sentido para las cosas que vivimos. Entonces, el ser humano al final es una criatura mítica y lógica. Luis Duc, un antropólogo catalán que escribe un libro que vale muchísimo la pena leer, dice que o plantea que deberíamos de buscar una antropología logomítica. Bueno, pues logomítica o mitológica, el ser humano es esas dos cosas que necesitamos finalmente poder reunir sin confundir una a la otra, sin excluir una por la otra, sin tratar de que el mito o tratar de hacer pasar el mito por científico, que tampoco funciona, pero que las corrientes New Age ciertamente han promovido mucho, y tener entonces una relación armoniosa de convivencia, entendiendo que las dos son necesarias para el hombre. Y creo que un buen ejemplo de esto, pues lo tenemos en la pandemia que estamos sufriendo, que estamos atravesando. Porque seguramente que todos estamos esperando con ansiedad las vacunas y seguramente esa va a ser la salvación cuando ya estemos vacunados todos, etcétera, etcétera. Y eso va a venir de la ciencia. Muy bien, la ciencia nos va a dar esa posibilidad tarde o temprano, pero allí no está el sentido de lo que estamos padeciendo. El sentido de lo que estamos padeciendo necesitamos encontrarlo recurriendo a algo que es la imaginación y esta necesidad que tiene el ser humano de darle un sentido a lo que vive. Y en estos términos, ¿verdad? Creo que el COVID o la COVID nos ha permitido reconocer una vez más la frágil condición humana
y cómo una criatura microscópica ha puesto este mundo de cabeza. Y bajo esta perspectiva podríamos pensar que el COVID nos ha venido a curar de lo que los griegos llamaban antiguamente la ibris, ese orgullo desmedido del hombre que se siente más de lo que es y que hoy pues ha puesto este pequeñísimo criatura microscópica y sus variantes verdaderamente de cabeza con todo lo que extralimitadamente pensamos que son.